Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Andoni Martínez Medrano. Estudio Ingeniería Mecatrónica y hoy les hablaré de la fuerza y movimiento. La dinámica en fuerzas y movimiento tiene que ver con la sensación de desplazamiento rápido, como vemos en un motor o en un auto a gran velocidad. Esto es provocado por efectos invisibles que actúan sobre el cuerpo, llamado fuerzas. Esto más que nada quiere decir que al desplazarnos, hay ciertas fuerzas invisibles que influyen en nosotros, como la fuerza normal, que nos atrae al suelo, como hay otra de repulsión, obviamente. Bueno, esa es la de repulsión, como otra que nos atrae a la Tierra, que es el peso, mejor dicho. Fuerzas y movimientos son dos eventos físicos que están ligados, pero aunque la fuerza puede manifestarse sola, el movimiento no es posible sin el concurso de una fuerza. Y esto es más que nada que en equilibrio de fuerzas son las que invisiblemente actúan sobre nosotros, dando como un efecto a las fuerzas sobre todo objeto provoca un movimiento en el cual, eh, como otros fenómenos actúan sobre nosotros, que es como la posición en donde estamos situados, hay ciertas fuerzas, tanto normal, fricción, ya sea también ángulos, dependiendo de la fuerza en que se esté aplicando. Y más que nada, la definición de fuerza es la relación con la acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Los objetos son los que poseen la capacidad de ejercer fuerza a causa de algún tipo de interacción. Más adelante les voy a explicar en qué consiste o cómo aplicar una fuerza y romper la barrera de fricción para que exista el movimiento. Porque si hay más peso, por así decirlo, y una fuerza menor al peso, se va a quedar inerte, se va a quedar como con su sumatoria de fuerzas en cero y eso no va a provocar ningún movimiento. Sería como física estática. Aquí me di a la tarea de hacer como unos pequeños diagramas de qué consiste lo de la ley de Newton. La ley de Newton dice que la fuerza siempre va a ser igual, o bueno, más que mejor dicho, a la sumatoria de fuerza siempre va a ser igual a la masa por la aceleración. Aquí en el primer mm, ejemplo que está en la parte superior izquierda, puse que una fuerza conocida y que sea igual en ambos lados, que sea de este lado y de este lado derecho, y con una mayor masa la aceleración va a ser sí, la aceleración va a ser menor a comparación con una masa que es menor, la aceleración va a ser mucho más grande. En un diagrama bidimensional, la masa tiene cuatro fuerzas principales que están aplicadas siempre. A la que se ve hacia la derecha, si hacemos que la fuerza vaya hacia la derecha, es la fuerza que se está aplicando a la masa. Y existe una fuerza de fricción o de rozamiento, que es la que se opone al movimiento de la fuerza. Y viceversa, hay un peso que jala hacia abajo, que es la masa por la gravedad obviamente, que tiene una fuerza contraria, que es la fuerza normal que va hacia arriba. Si no existiera la fuerza normal en esto, en literal nuestro cuerpo se convertiría como si la fuerza, mejor dicho, como el peso estuviera comprimiéndonos. Por lo que la fuerza normal es muy importante y aunque no lo sintamos, siempre está actuando sobre nosotros. Hoy pasaremos a aplicar unos ejercicios en los cuales vamos a resolver. Dice, sobre un cuerpo de masa de 30 kilogramos que se mueve inercialmente con una velocidad de 8 metros sobre segundo, actúa una fuerza constante de 24 newtons en la dirección del movimiento. Supuesto que no existe rozamiento, calcule su velocidad al cabo de 15 segundos. Ok, aquí lo principal es que no tenemos que tomar como la fuerza, bueno, la fuerza de rozamiento no existe, supongo que en el caso sería como una parte sin fricción, sería como el hielo, yo qué sé. Anotamos primero los datos,
Y tenemos que la masa es de 30 kilogramos, una velocidad inicial de 8 metros por segundo, una fuerza de 24 newtons que se está aplicando, la fuerza de rozamiento es de 0 newtons, el tiempo es de 15 segundos y ocupamos la velocidad final. Estas son las fuerzas que interactúan sobre dicha masa, en la cual tenemos una fuerza hacia la derecha de 24 newtons, con una fuerza contraria de 0 newtons, que es la fuerza de rozamiento. Y decimos que la fuerza normal siempre va a ser igual al peso, como el peso siempre va a ser la fuerza normal. Las fórmulas que vamos a utilizar para resolver este tipo de problemas son estas. Dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Y despejando más que nada para que me quede la pura ecuación que necesitamos, que viene siendo la de la velocidad final, digo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La siguiente es la fuerza es igual a la aceleración por la masa. Y esto más que nada desde la primera ley de Newton con respecto al MRU. El procedimiento queda de esta forma. Primero tenemos que aplicar la primera ley de Newton que dice que la fuerza siempre va a ser igual a la sumatoria de fuerzas siempre va a ser igual a la aceleración por la masa, sabiendo que la aceleración siempre va a ser constante. El procedimiento queda que 24 newtons, que viene siendo la fuerza, va a ser igual a la aceleración, que no la conocemos, por la masa de 30 kilogramos que conocemos. Pasando los 30 kilogramos de masa dividiendo a lo que viene siendo a la fuerza, que son 24 newtons, queda que 24 sobre 30 kilogramos es igual a 0.8 metros sobre segundo al cuadrado, que viene siendo la aceleración constante que tenemos. Dicho esto, tenemos que sustituir el valor de la aceleración en la ecuación de la velocidad final, el cual nos queda que la velocidad 1, que es de 8 metros sobre segundo, la sumamos a la multiplicación de la aceleración, que es 0.8 por 15 segundos. Primero tenemos que hacerlo al paréntesis, entonces queda 8 metros sobre segundo, que viene siendo la velocidad inicial, más la multiplicación de la aceleración por el tiempo, que 0.8 por 15 segundos me va a dar 12. Entonces ya tenemos como la sumatoria, entonces ya queda pues el resultado, que viene siendo 8 más 12, queda de 20 metros sobre segundo, que es la velocidad final. Pasaremos al siguiente ejercicio, en el cual ya tomaremos como la fuerza de rozamiento, y en breve les explicaré lo que viene siendo la fuerza de rozamiento y cómo tenemos que romper esa barrera para que surja el movimiento. Aquí en este caso sí surge el movimiento porque no está actuando como una fuerza que se oponga a la fuerza que se está aplicando al cuerpo. Ok, dice, un objeto de 20 kilogramos se encuentra en una superficie plana horizontal. La fuerza de rozamiento es de 15 newtons. ¿Qué fuerza hay que aplicar para que adquiera una velocidad de 36 kilogramos sobre hora en 5 segundos? Ok, primero anotamos los datos y tenemos que la masa es de 20 kilogramos. La velocidad inicial dice que son de 0 metros sobre segundos. Necesitamos la fuerza. Tenemos la fuerza de fricción, que viene siendo de 15 newtons, en un tiempo de 5 segundos. También tenemos la velocidad final, que es de 36 kilómetros sobre segundo. En este caso yo lo convertí a 10 metros sobre segundo. Después tenemos que aplicar nuestro diagrama para saber qué fuerzas están interactuando sobre dicha masa. Aquí ahora sí tenemos que contemplar incluso lo del peso, que bueno, más adelante les voy a explicar en la plataforma o el simulador de PET cómo es que se puede romper la barrera que existe entre la fuerza aplicada con la que se contrarresta a la que viene siendo la fuerza de fricción. Y más que nada tiene que haber mayor fuerza de aplicación al cuerpo para que surja el movimiento. Tenemos las fórmulas. Dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Y la otra es que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a la aceleración, que es constante, por la masa. El procedimiento queda de esta forma. Primero tenemos que sacar la aceleración.
Tenemos la velocidad final, que es de 10 metros sobre segundos, menos la inicial, que es de 0 metros sobre segundo, entre el tiempo que conocemos, que es de 5 segundos. Entonces, 10 entre 5 queda 2 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo que ahora sí sustituimos en la segunda ecuación, que es de la sumatoria de fuerzas, de la primera ley de Newton, que dice que la fuerza que la que necesitamos, que es la fuerza de aplicación, menos la fuerza de fricción, que es de 15 newtons. Aquí se restan más que nada porque la fuerza aplicada con la contraria es como si hiciéramos una resta, por lo cual la fuerza de fricción siempre va a ser negativa a la fuerza de aplicación del cuerpo. Es igual a la aceleración, que es de 2 metros sobre segundo al cuadrado, por la masa, que es de 20 kilogramos. Entonces queda de esta manera. 2 por 20 quedan 40, pero como el 15 está negativo, tenemos que pasarlo positivo para hacer la sumatoria de fuerzas que tenemos que aplicar para que este cuerpo vaya a 36 kilómetros sobre hora en 5 segundos. Entonces quedaría que 40 más los 15 de la fricción quedan 55 newtons. A continuación voy a explicarles un poquito en la plataforma PET de cómo es que para romper más que nada la barrera de fricción con la fuerza aplicada, en este caso tengo una masa total de 100 kilogramos, en la cual está, supongo que si la plataforma tiene la gravedad, va a estar aplicada a 10 metros sobre segundo, porque aquí es como redondean todo. Entonces tenemos que existe un peso de 100 de masa por 10 de la gravedad, que siendo metros sobre segundo al cuadrado, más una fuerza aplicada de 190 newtons, y se contrarresta con la de fuerza de fricción de 190. Por lo cual aquí está inerte, está inercialmente el sistema en equilibrio. Siempre todas las sumatorias, como aquí lo indica, es de 0. Pero al momento que yo vaya aplicando, por así decirlo, más fuerza aplicada, la fuerza de fricción va a ceder y va a haber como mayor fuerza de aplicación. Aquí lo incrementé a 250, la fuerza de fricción sigue siendo la misma. Incluso ya cuando le doy a 290 newtons de fuerza aplicada, la fuerza de fricción ya es menor a lo que viene siendo la fuerza de aplicación. Por lo que la sumatoria de fuerzas me da hacia la derecha, que es la dirección del movimiento, con 102 newtons mayor a lo que viene siendo al eje horizontal negativo, que viene siendo de las fuerzas de fricción. Si lo hago lo contrario y digo que que sea al contrario, va a surgir como la rapidez baja muy rápido. En esta parte también podemos aplicar mismo voy a poner todas las herramientas de visualización para entender un poquito más. Tenemos, por así decirlo, los mismos 100 kilogramos. Aquí lo voy a poner. La fricción la vamos a poner a la mitad. Y si yo empiezo como a aplicar fuerzas hacia la derecha, que es la fuerza de aplicación, hay una fuerza que se opone, que es la de fricción. Y si yo voy aumentando, va a haber un punto, en este caso, se trabó la página. Ya cuando pasa la barrera de movimiento que surge desde la aplicación de fuerza con respecto a la fricción, siempre se va a notar que la aceleración siempre va a ser constante porque estás en un movimiento rectilíneo aplicando la misma fuerza siempre. Lo único que va a cambiar es con respecto al punto inicial de la velocidad inicial, obviamente, con respecto a la velocidad final, que esta va siempre subiendo hasta cierto punto, porque si agrego un poquito más, el monito va a dejar de... Bueno, aquí es cuando ya se va. Y es todo. Gracias.